Bienvenidos a un episodio más de el podcast Invirtiendo y Entendiendo, donde esta vez converso con nuestro querido Guayo Castellanos, creador de contenido, experto en planeación para el retiro, influencer financiero y amigo de los amigos. Guayo, bienvenido. Edgar, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado, un privilegio andar por aquí en tu espacio, así que vamos a darle, se va a poner bueno esto. Estoy seguro de que sí, Guayo. Oye, ¿qué querías hacer cuando eras niño? Cuando yo era niño quería ser futbolista profesional, Edgar. Quería ser futbolista profesional. A lo máximo que llegué fue un equipo de tercera división. Y pues ahí por temas más que nada de que buscaba siempre hacerlo perfecto, ya sabes que luego quieres hacerlo perfecto y si no, no lo haces, me pasaba también mucho en la cancha, ¿no? Por este miedo constante a no equivocarme, era lo que paradójicamente me llevaba a fallar siempre, 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 siempre. Entonces fue un año bastante complicado en el que estuve en tercera división, casi no jugué. Y pues bueno, a partir de ahí como que podríamos decir que mi corta carrera futbolística fue en declive y pues ya el sueño se fue abandonando. Pero si yo de chiquillo quería ser futbolista profesional. ¿Con quién jugaste? Jugué en Atlético de Madrid, la tercera división que abrieron en su momento aquí en Cancún. Ya después se fueron para San Luis, pero sí, yo estuve en Cancún. Oye, ¿y a quién le vas? Ya platícanos el paquete completo. Yo en México le voy a los Pumas, soy Puma de corazón, y en Europa le voy al Barça. Sí, sí, sí. Ok, oye, años complicados para la Universidad Nacional Autónoma de México. Tú estás muy chiquito, Guayo, ya lo sabemos, al ratito nos vas a decirnos tu edad, pero a quienes ya traemos algunos años a cuestas, pues recordamos aquellos Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, fantásticos proveedores de la selección mexicana de fútbol durante mucho tiempo, ¿no? Aquella selección fantástica del 86, no se diga la del 94, ¿no? Sí, 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 ya como aficionado a Puma te tienes que agarrar de un bicampeonato de hace más de 20 años, lo que fue, por ejemplo, Hugo Sánchez. Como tú bien dices, yo era muy chiquillo, pero pues bueno, con internet y ya sabes, todo este show, pues vas viendo justo el tamaño de lo que fue el llegar, por ejemplo, al bicampeonato de los Pumas. Ya ahorita llevamos ya casi como 14 años sin ser campeones, entonces sí, o sea, está medio complicado. Ojalá este sea el año, esperemos. Pero pues a ver, en las buenas y en las malas seguiremos siendo Pumas. Ojalá cada vez estemos más cerca del campeonato, ¿no? Estoy seguro de que llegará pronto. Han hecho un esfuerzo interesante últimamente trayendo algunos jugadores ya consolidados y tratando de darle acompañamiento con la cantera. Pero bueno, oye, es interesante que el fútbol haya sido pues la puerta de entrada a un gusto completamente diferente. ¿Qué fue lo que te enamoró del medio financiero? Yo creo que fue un conjunto de factores, Edgar. Yo creo que no fue como uno en particular, probablemente fue como una mezcla de muchos. De los que tengo muy presentes, primero que nada, fue por ahí unas experiencias que yo tenía de chiquillo. Eh, Antes de contarte esta anécdota, sí dejar muy claro que yo estoy muy consciente que soy una persona privilegiada. Pero nunca vine de una familia de clase alta, una familia de clase media. Mis papás siempre hicieron todo lo posible por darnos lo mejor, tanto a mis hermanos como a mí, pero pues obviamente también a veces como que había cierta limitación de dinero, ¿no? Repito, nunca me faltó absolutamente nada, pero el tema de lujos o el tema de cómo vamos a pagar ciertas cuentas era un tema de conversación en la mesa, ¿no? Digo, con mis papás, nosotros ni nos enteramos. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en la escuela, yo recuerdo mucho cuando llegaba como una persona encargada de repartir ciertos sobrecitos blancos, ¿no? Estos sobrecitos blancos significaban, ya todos sabíamos qué significaban que tus papás no habían pagado la colegiatura. Entonces era como una experiencia bastante complicada porque tú estabas en clase normal y llegaba esta persona, tocaba la puerta, interrumpía clase y decía de que, oye, ¿me permites a Guayo 2 minutitos, por favor? Y ya todos veíamos los sobres, ¿no? Era como que todos teníamos miedo de estos sobres. A final de cuentas, era algo que pues no dependía de nosotros como niños, pero sí te empieza a generar a veces como cierta
como cierta angustia, como cierto miedo, como cierta pena al decir de que ya todos saben que no he pagado la colegiatura y todavía me tengo que parar por mi sobre y pues entregárselo a mis papás, ¿no? Entonces era como una experiencia un tanto complicada para un niño, que a final de cuentas yo no entendía del todo qué estaba pasando, ¿no? Para mí era como justo eso, era una experiencia que me daba vergüenza, pero detrás existían mil cosas que yo no entendía, ¿no? Existía el esfuerzo de mis padres, existía el que seguramente estaban viendo la forma de poder pagar las colegiaturas, entonces existía mucho detrás, pero todo esto empezaba a envolver una simple cosa, tema de dinero, ¿no? Cosa que obviamente yo no entendía. Entonces, esa es una experiencia. Después, por diferentes factores, me quise como adentrar mucho en el tema de investigar al respecto del tema de inversiones, tema de tarjetas de crédito, tema de finanzas, porque nunca nadie me lo había explicado, en la escuela nadie me lo enseñó. Y en este proceso, como de empezar a investigar, empecé a entender y empecé a comprender de que una tarjeta de crédito, por ejemplo, era algo muy importante. Entonces, ok, yo empezaba a ver que las tarjetas de crédito son importantes. Entonces, una vez fui a un banco. Llegando al banco, fui como, oye, quiero una tarjeta de crédito, ¿no? Y el ejecutivo me dice de que, claro, por supuesto, el problema es que para que tengas una tarjeta de crédito necesitamos tu historial crediticio. Y yo de, por supuesto, o sea, dime qué tengo que hacer, te lo traigo y avanzamos. Y me dijo de que, oye, pues para que tengas una historial crediticio necesitas una tarjeta de crédito. Y yo como que ahí me empezó a generar un choque bastante importante, como de, oye, entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, básicamente no me quieres dar lo que me va a dar mi historial crediticio, pero al mismo tiempo no puedo tener acceso al historial crediticio porque no tengo una tarjeta de crédito. Y ese tipo de experiencias para mí fue como que el repetir y el confirmar de que justo es eso. Nunca nadie me enseñó sobre finanzas, nunca nadie me enseñó sobre dinero. Y era algo que yo no concebía porque a final de cuentas el dinero está en muchos aspectos de nuestra vida y no nos damos cuenta. Y era como, ok, yo quiero entender qué está pasando y utilizar todas esas herramientas a mi favor, ¿no? Es muy interesante lo que compartes, esta redundancia que existe en la gestión patrimonial, porque para poder meterte al ruedo, dicen que la única forma de aprender a torear, ¿verdad? Es pues aventándote, ¿no? Con los toros. Pero para eso se requiere hacer circo, maroma y teatro. A lo largo de estos últimos años, Guayo, no sé si estás de acuerdo conmigo, la inclusión financiera producto de la digitalización que tuvimos a partir de la pandemia, ¿no? El hecho de que ya a través de nuestro teléfono, de nuestro dispositivo inteligente, en casa una computadora, lo mismo un adolescente que un adulto mayor tengan acceso a un abanico más amplio de servicios, de instrumentos, de ahorro, de inversión, de crédito, de cobertura, etcétera, etcétera. Y esto, así como ha abierto oportunidades, también genera riesgos. ¿Y a qué voy, mi querido Guayo? A que pasamos, me parece, muy rápido de una cultura del analfabetismo financiero a una sobrecarga de información. Hoy en Internet podemos encontrar a la vuelta de la palma de nuestra mano un sinfín de contenidos que pueden llevarnos a buen puerto o que nos pueden hacer naufragar. ¿Cómo identificamos, Guayo? ¿Cómo identificamos, Eduardo, a quién hacerle caso y a quién no hacerle caso en este océano de información financiera? Uf, creo que es una pregunta muy buena. Creo que es una muy buena pregunta. De entrada, decirte que yo no creo ser quien para comentarte a quién hacerle caso y a quién no. A final de cuentas, tú conectas con diferentes puntos de vista y con diferentes personas, pero creo que sí hay ciertos factores con los que tienes que tener cuidado, porque si no es muy fácil caer en estafas, ¿no? Me ha tocado escuchar de cualquier tipo de situaciones y es bastante triste porque llegas a escuchar el hecho de que, oye, tenía todos mis ahorros en X lugar y la persona desapareció. U, oye, no, lo tenía todo ahí, pero ahora no me dejan retirar que porque no hay liquidez. O sea, tú escuchas ahí afuera un montón de historias todos los días y es bastante complicado y lo peor de todo es que no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante para saber a quién prestar la atención de quién seguir consejos. Primero que nada, estamos hablando de temas financieros. Yo creo que sí es importante que tenga cierta certificación o cierto respaldo de que lo que está diciendo
tiene una razón de ser y hay algo que, valga la redundancia, le respalde, ¿no? Entonces, creo que de entrada eso, porque al final de cuentas el tema del dinero es un tema, no te voy a decir delicado, pero sí es importante tener por ahí ciertos filtros. De ahí en más, siempre, siempre, siempre recomendarles que de todo lo que vean en internet, de todo lo que vean en redes sociales, no se queden como la única verdad, sino que también es importante que se haga una investigación adicional a lo que están viendo en un video en diferentes plataformas, ¿no? Si bien es cierto que ahorita en la era moderna, lo que te da ese certificado de que sí sabes de lo que hablas son los seguidores, que de entrada decir que si tienes seguidores, algo estás haciendo bien, por algo la gente te está siguiendo, estás compartiendo información de valor, pero no siempre es una garantía el tener seguidores con que sabes de lo que estás hablando o sabes lo que estás diciendo. Entonces, yo creo que como segunda recomendación es precisamente eso. Todo lo que vean en Internet está bien como una base, pero es súper importante que le metan su segundo nivel de investigación, ¿no? Entonces yo creo que por resumirlo bastante, creo que nos podríamos ir con esas dos, que la persona de la que estén aprendiendo o de la que estén viendo contenido tenga como alguna certificación de alguna institución financiera que le respalde. Y segundo punto, siempre hacer una investigación adicional, no quedarte con lo que ves allá afuera y mucho menos ahorita que la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, tú ya no sabes realmente si lo que estás viendo es real o no. Ahorita como que existe cierta manera de hacer un filtro y hay veces que es un poco más fácil ver la diferencia, pero probablemente este podcast lo escuches en 1 o 2 años y ya no sea tan sencillo verlo. Entonces, por eso es súper, súper importante hacer como esta investigación adicional de lo que estás viendo de primera instancia. ¿Me explico? Sí, justo ahorita que hablabas de esto, el día de hoy, este programa se está grabando la segunda semana de enero. Una persona me compartió por la mañana un video de Agustín Carstens, exgobernador del Banco de México, y la persona muy preocupada me decía, es que aquí esta persona está hablando de una crisis inminente. Y yo dije, rayos, esta noticia no la he visto, ¿no? Debe de ser de hace segundos, minutos. Y entonces ya vi el video y en efecto, Guayo, es un video realizado, falsificado con inteligencia artificial, donde después de unos segundos ya te percatas, ¿no? Todo esto está manejado por un ordenador, pero en fin, lo interpretaste de forma correcta. Hemos avanzado a pasos agigantados en materia de inteligencia artificial o de software que está en este caso utilizándose para un uso indebido, y muy pronto va a ser complicado identificar qué es correcto, qué es cierto, qué es verdad y qué no lo es. Justo, Eh, perdón que te interrumpa, Edgar, pero igual no sé si escuchabas por ahí, ya tiene como unos meses que se hizo muy famoso el que, por ejemplo, el ingeniero Slim te recomendaba ciertas plataformas y creo que salió hasta en su momento la mañanera y es como muchísima gente cayó y ni siquiera estaba tan avanzada la inteligencia artificial en ese punto. Entonces, tú miras hacia atrás y ves lo que hay hoy y es muy peligroso. La verdad es que es muy, muy peligroso lo que está pasando y por eso hay que tener cuidado, ¿no? Sí, yo por ahí ya vi un video de Arturo Elias Ayub, de la misma presidenta, de la doctora Sheinbaum, de mucha gente vinculada a medios de comunicación, haciendo comentarios, fomentando la inversión en una plataforma que nos volverá ricos a todos los mexicanos, cosa que pues dista mucho de la verdad. Pero bueno, también hablabas de algo que me llamó la atención, Guayo. Hablabas de la importancia. Decía mi mamá, y me parece que es lo correcto, no es malo prometer, pero es mejor demostrar, ¿no? Al paso del tiempo, quienes se dedican, nos dedicamos a generar contenido, pues nos vamos siendo de un bagaje, ¿no? De un hombre y de algún prestigio. Eh, en tu caso, Guayo, ¿cómo arrancaste? Hoy, obviamente, ya eres muy diferente, ¿no? La visibilidad, la vitrina que tienes es muy diferente a la que empezaste, a la que tenías cuando iniciaste. ¿Cómo empezó este proyecto? ¿De dónde nació el nombre de Guayo? ¿Cuál fue tu primer contenido? ¿Cómo te involucraste? De entrada, ¿por qué Guayo? Yo me llamo Eduardo, pero desde chiquillo me decían Guayo. Yo nací en Mérida, yo soy yucateco, pero digo, no tengo el acento de entrada porque nunca viví en Mérida, nada más como que nací ahí está toda mi familia. Y luego me fui, ¿no? Me dicen Guayo, mi teoría es porque en Mérida a los Eduardos les dicen Guayo.
No sé si sea así, honestamente, pero bueno, se me quedó el apodo, todo el mundo me decía así, entonces pues me acomodé, me gustó y ya es muy raro que alguien me diga Eduardo para que te des una idea. Entonces, por eso Guayo. ¿Por qué decidí en redes sociales llamarme Guayo Castellanos? Porque fue como el intentar posicionar pues una marca personal. Entonces fue como, ok, Guayo Castellanos, así me voy a llamar de plano, ¿no? Lo que hice fue tomar el Instagram y las cuentas que ya tenía en su momento de cuenta personal y lo volví cuenta de trabajo, ¿no? Eso de entrada, del tema de Guayo. ¿Cuál fue la otra pregunta, mi Edgar? Claro, te decía, acompañado con esto que compartes, ¿no? De cómo fue naciendo este nombre que posicionaste y bajo el que todos te conocemos. ¿Y cómo fue que empezaste? ¿No? ¿Cuál fue tu primer contenido, recuerdas? Sí, 100%. Mi primer contenido fue un video donde precisamente le contaba a mis amigos que me seguían en ese momento, porque era una cuenta personal, que iba a empezar a hacer contenido, que iba a empezar a hacer videos en redes sociales. Ya empezaba a ser un poco más común que la gente lo hiciera, pero no era tanto como ahora, ¿no? Fue por ahí el 2021, ya existía, ya había como este boom en TikTok, pero no era tan tradicional que alguien agarrara una cámara y se grabara y lo publicara. Entonces, para mí fue como, les aviso que voy a empezar a subir contenido, soy una persona muy insegura a veces, entonces les aviso si me van a criticar, mejor déjenme de seguir de una vez, básicamente, y yo puedo seguir con mi proyecto, ¿no? Entonces fue como que este video avisando que iba a empezar a hacer contenido y de ahí en más, casi que he publicado un contenido diario, ¿no? A lo largo de ya bastante tiempo. Yo te recuerdo muy bien, tuve la oportunidad, el gusto de conocerte en una Rankia Market Experience realizada aquí en la Ciudad de México y ahí te escuché por primera vez en persona. Y bueno, pues a partir de ahí le he dado seguimiento. Mucha gente en Rankia, que es la comunidad financiera en español más grande del mundo, te conocemos en ese evento y ahí hablaste pues de inversiones. Y ahí me gustaría saber, mi querido Guayo, ¿cuál fue el primer instrumento en el que invertiste? Mi primer instrumento. Wow. ¿Un Creo que pagaré? nunca me... ¿Te acercaste a Creo algún banco, a alguna casa de bolsa, no. alguna operadora de fondos de inversión, una SOFOM? Yo creo que mi primer instrumento fue una cajita de Nu. Me puedo estar equivocando, pero sí, creo que mi primer instrumento fue una de las cajitas en Sofipo. Yo creo que ese fue como el primero. Si no, habrá sido CETES, una de las dos. Decidí empezar como que con bajo riesgo para empezar a ver cómo es que funcionaba este tema. Y a partir de ahí fui como que valorando y descubriendo otras opciones. Pero sí creo que mi primera fue, digamos que deuda en general. Ok, ok, ok. Y de ahí has ido evolucionando a algún otro instrumento. ¿Cómo fue, por ejemplo, tu paso de los instrumentos de deuda, lo convencional, ¿no? Una SOFIPO, un instrumento tradicional utilizado por un abanico cada vez más amplio de mexicanos? Las SOFIPOS llegaron a disromper el sector de inversión en instrumentos de deuda. Generalmente, ¿qué era, Guayo? Pagares bancarios, ¿no? Certificados de depósito y de momento llegan estos SOFIPOS se convierten a un montón de gente en inversionistas, ¿no? Pero la mayoría partimos de ahí. ¿Cómo fue tu evolución? ¿Decidiste irte a invertir en renta variable? ¿Compraste una acción? ¿Algún fondo? Yo lo manejo mucho dependiendo el objetivo o la meta financiera que yo tenga. Porque a final de cuentas, mi filosofía o mi punto de vista es, si yo quiero invertir para algo que quiero conseguir en 10, 15 o 20 años, probablemente una deuda no me hace mucho sentido, no me funciona del todo. Entonces, fui como que planteando ciertas metas que tengo a diferentes plazos y fui eligiendo diferentes opciones. Obviamente esto no es recomendación de inversión ni mucho menos, pero para que se den una idea de cómo es que principalmente lo estoy manejando, ¿no? Tema de, por ejemplo, primero que nada, mi fondo de emergencia, mi fondo de paz, como esta lanita para en caso de emergencia yo pueda tener acceso a ese dinero sin ningún problema, lo tengo principalmente en CETES directo. Yo invierto directo en CETES, no lo hago a través de bancos, lo hago directamente en CETES de momento, ¿no?
De ahí fue que brinco justo al tema de las SOFIPOS. Tengo varias SOFIPOS dependiendo diferentes opciones que manejo y diferentes objetivos. Temas, por ejemplo, del negocio, que estoy constantemente moviendo dinero, que tengo que hacer pagos y ese tipo de situaciones. Lo tengo en SOFIPOS con liquidez diaria, porque en caso de que tenga que hacer un pago, pues nada más hago la transacción y listo. Pero ya, por ejemplo, temas de largo plazo, tengo un plan de retiro, tengo un plan personal de retiro, invierto en Bitcoin, por ejemplo. En tema de criptomonedas, solo invierto en Bitcoin y solo invierto en Ethereum, porque en el entendido de que las criptos son altamente riesgosas y altamente volátiles, yo prefiero irme con las que podríamos decir son las menos riesgosas, entre comillas, para, pues, hasta cierto punto tener como esta diversificación de riesgo, ¿no? Tengo eso, estoy invirtiendo por ahí en un DEPA que va a funcionar como un estudio para universitarios. Me pareció una buena opción de inversión. Entonces, dependiendo también, te repito, como el tema del objetivo, la meta financiera, voy eligiendo diferentes productos, ¿no? Esto que mencionas me parece un punto de referencia básico para el inversionista, porque muchas veces quienes nos dedicamos a este negocio, Guayo, ¿verdad? Encontramos que el inversor está pensando en el retorno por arriba del objetivo de inversión. Es decir, ¿qué es lo que más me paga? La mayoría de veces llegas, tocas la puerta y lo primero que te preguntan es, por favor, proporcióneme, dígame qué instrumento es el que mejor rendimiento tiene. Y entonces ahí desalineamos el objetivo, el horizonte patrimonial, la necesidad de flujo de efectivo que esa persona tenga, pues con el instrumento, porque lo que es mejor para tu retiro no necesariamente es lo mejor, a lo mejor para cambiar tu auto dentro de medio año, o para tu viaje dentro de uno o para dar el enganche del departamento en 2 o 3 años. La importancia de determinar para qué estamos invirtiendo, a veces la sacamos de foco. Guayo, ¿tú para qué estás invirtiendo? Te digo, tengo muchos objetivos. De entrada, justo el tema del retiro. Yo estoy muy clavado, muy clavado en el tema del retiro, porque yo no te voy a decir que viví, pero sí vi en primera persona una experiencia que no me gustó y me afectó mucho, ¿no? Yo vi, por ejemplo, a mis abuelos que trabajaron durante toda su vida con la esperanza de que el momento en el que llegara su retiro, ellos se encargaran de disfrutar y que el dinero no fuera un inconveniente o un problema. Sin embargo, un conjunto de malas decisiones financieras que tomaron durante toda su vida les llevó a que en esta etapa en la que ellos se supone que nada más iban a disfrutar, tuvieran cierta escasez y ciertas necesidades que probablemente ellos no previeron, ¿no? Entonces, para mí fue como muy complicado ver esto, ver esta situación, porque era como, pues son mis abuelos, ¿no? Se merecen disfrutar, se merecen descansar. Entonces, de ahí en más fue que me empecé también a clavar mucho en tema del retiro y lo tengo muy marcado, ¿no? A pesar de mi edad y lo que cree mucha gente de que, oye, yo estoy chavillo, estoy chavilla para empezar a invertir para mi retiro, lo hago después, es todo lo contrario, ¿no? Mientras más chiquitos estemos, pues mucho mejor retiro podrás tener y mucho más fácil puede ser, ¿no? ¿Qué Entonces, edad tienes, Guayo? yo tengo 24. Yo tengo 24, empecé a invertir para mi retiro, si no me equivoco, por ahí de los 21, 22 años, más o menos. Nunca es Este, temprano, nunca es tan temprano para empezar a invertir, ¿no? Me encanta, sí, sí, justo. Nunca es demasiado temprano, la verdad. Y pues eso, yo invierto para mi retiro, invierto para, por ejemplo, el tema de Bitcoin, lo tengo como tema de especulación, tema de que probablemente esto me pueda dar un retiro adelantado. No te voy a decir que es una apuesta porque apostar e invertir son cosas completamente distintas, pero digamos que calculando riesgos y viéndolo más como un tema de inversión, repito, no como apuesta, sí es como un tema de que, ok, yo sí confío en lo que hay detrás de la tecnología blockchain y todo lo que involucra Bitcoin. Entonces le apuesto, repito, en el entendido de que no es lo mismo, pero invierto en Bitcoin con la esperanza de que tal vez esto sea como una libertad financiera adelantada, ¿no? Tema, por ¿Qué ejemplo, de porcentaje tendrás en criptos de tu portafolio? en criptos, no te sabría decir específicamente qué tema de porcentaje tengo, porque la verdad es que no he hecho un último rebalanceo,
Lo que sí te puedo decir es que todos los meses el 10% de lo que genero se va automáticamente a Bitcoin. Entonces, repito, es complicado decirte ahorita cuánto representa mi porcentaje de portafolio, porque aparte Bitcoin cambia constantemente, las criptos cambian constantemente, es probablemente hoy puede representar un 20% de mi portafolio y mañana un 15% y así nos vamos, ¿no? Pero sí te digo, el 10% de lo que genero de ingresos cada mes se va automáticamente a tema de esta especulación en cripto. Eh, Guayo, hablabas hace ratito de tu familia y yo tuve el flashback de la mía, de aquellas comidas con los papás, con los familiares, con la gente conocida, los fines de semana, en donde regularmente, desde que yo era chiquito, muy pequeñito, ya bastante de eso, hasta recientemente, ¿no? Todavía dentro de estas pláticas de sobremesa, el dólar, el tipo de cambio, suele ser una charla que conlleva un dolor de espinillas, porque a la mayoría de mexicanos que traemos más de 30 años a cuestas, las devaluaciones cambiarias en los 80s, en los 90s, todavía un poco a principio de siglo, fueron un tema que le robó el sueño y el patrimonio a mucha gente. Pero hoy cambió radicalmente esto. México ha tenido una estabilidad en su política monetaria y derivado de esto también en el equilibrio de su divisa, que ya no es algo que para tu generación, para ustedes, los más jóvenes, sea algo que tengan bajo la lupa a la hora de tomar decisiones de inversión. De vez en cuando todavía se me acerca la gente a preguntarme, Edgar, inversión en dólares, ¿es conveniente o no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Digo, ahorita creo que parece que estamos regresando a un superpeso. Hace un ratito estaba revisando precisamente el tipo de cambio. Corrígeme si estoy equivocado. Creo que anda entre los 17, 18 pesos más o menos. Entonces, traemos un tipo de cambio fuerte. De ahí en más, habría que analizar e investigar si estamos hablando de que realmente es un superpeso o es una economía débil por parte de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero retomando tu pregunta y regresando a lo que me preguntas, el tema de considerar inversiones dolarizadas, yo creo que sí está bien, porque a final de cuentas, al momento de invertir, tenemos que considerar una máxima importante, que es el tema de la diversificación. Y así como podemos diversificar en industrias, podemos diversificar en países, ¿no? ¿Qué pasa si el día de mañana, por no poner nombres, pero a país A le va mal y tienes todo tu dinero en país A? Pues probablemente tus inversiones vayan a sufrir bastante y tu portafolio también. Pero si tienes una parte en país A y otra parte en país B y a país A le va mal, pues tienes todavía lo que hay en país B para tener como cierta estabilidad en lo que el país A se recompone si es que eso sucede. ¿Me explico? Entonces, yo creo que el tema de invertir en alternativas dolarizadas es bueno en el sentido de que pues Estados Unidos es una economía grande, es una potencia mundial, es un país fuerte y creo que hemos crecido también como con esta cultura de que quieres proteger tu dinero, dolarízalo, ¿no? Eso por un lado, pero también mucho por el tema de la diversificación. La famosa frase de no pongas todos los huevos en una sola canasta. Y es que esto ya lo puede hacer desde México en muchas plataformas reguladas, cosa que es muy importante. Y lo que tienes que hacer es pues elegir alternativas, elegir activos que precisamente estén en dólares. Y de esa manera pues ya estás invirtiendo de alguna manera en dólares, ¿no? Sí, ahorita que hablabas de sectores, de regiones, pensaba un poco en la inversión indexada, en estos fantásticos vehículos llamados ETFs que te permiten comprar, invertir en un sector, en una región, en un índice, en una divisa. ¿Hay algún ETF que actualmente gestione una parte de tu patrimonio? No directamente, pero sí. Es decir, yo invierto en ETFs a través de mi plan personal de retiro. Sin embargo, yo estoy muy consciente y creo firmemente que los ETFs llegaron a México, llegaron al mundo para cambiarlo absolutamente todo. Estamos hablando de canastitas que tienen adentro muchísimos activos y que siguen diferentes objetivos y que las comisiones, dependiendo obviamente del ETF y de la administradora que elijas, son muy bajas. Entonces,
A mí los ETFs me encantan porque yo también soy un inversor que juega más a largo plazo. Yo no soy de estar como jugando en bolsa, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo no soy de que analizo tanto una acción individual, invierto y en un periodo de una semana, 2 semanas o días quiero tener o ver cierto retorno. Yo suelo jugar más a largo plazo. Entonces, los ETFs a mí me gustan mucho por ese tema, ¿no? Primero que nada, por la simplicidad, honestamente. Segundo, por la diversificación. Hay muchísimos activos en un solo lugar. Y tercero, por el juego a largo plazo y la gestión pasiva. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, ellos se encargan de absolutamente todo, ¿no? Entonces, sí tengo ETFs, pero principalmente por medio de un PPR que me da otro tipo de beneficios fiscales que en bolsa no tengo, por ejemplo. Ya repasamos una cantidad interesante de activos, ¿ve? En 30 minutos ya hablábamos de criptos, hablamos de instrumentos de deuda, hablamos de ETFs, CETES. Ya Guayo nos va dejando entrever que es un inversionista, un inversor con una diversificación amplia. Y de toda esta amplitud de activos y ya de algún buen rato invirtiendo, Guayo, ¿cuál ha sido, cuál fue tu mejor inversión y cuál fue tu peor inversión? Si nos vamos muy cliché, te voy a responder primero a la muy cliché. Mi mejor inversión siempre he sido yo. Es decir, estudiar, aprender, invertir en cursos, invertir en talleres, ir a conferencias, aprender de gente en el sector. Siempre puedes aprender de alguien y es muy bonito y es una locura. Hablando específicamente de mi mejor inversión monetaria, yo creo que ahí nos podríamos adentrar precisamente a, ¿qué será? Yo creo que el tema del estudio está siendo algo bastante bueno. Digo, no me lo han entregado, pero fue para mí como un paso extra de decir, ok, algo estamos haciendo bien y ahí vamos, ¿no? Entonces, a ese le tengo como especial cariño. Mi peor inversión lo tengo muy claro. Yo caí, por ejemplo, en la ola esta de los NFTs, en esta como justo hype que había de que te ibas a hacer millonario con los NFTs. Yo caí, invertí una lana y por supuesto que la perdí. Hasta eso no la perdí de que en tanto tiempo, la perdí casi que luego, o sea, invertí no me acuerdo honestamente en qué proyecto, invertí una lana y como a los 2, 3 días, no me acuerdo qué pasó honestamente, pero cayó. O sea, mi lana valió cero. Perdí una lana ahí. Caí también en el hype de algunas criptos que eran como muy famosas en ese momento. Y porque eran tan famosas, compré muy caro y cuando ya se estabilizó todo, cayeron demasiado y también perdí dinero. Entonces yo creo que esas podrían ser como mis peores inversiones y el factor común que encuentro en este tipo de errores que cometí fue caer en la trampa del ruido. Y creo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que ya ves que todo mundo está invirtiendo en eso y te entra el FOMO de que no me lo quiero perder, yo también quiero ser millonario y por eso es que terminas entrando o terminamos entrando en niveles muy altos, lo cual hace muy complicado que puedas tener ganancias, porque ya que se establece todo, ya que se estabiliza todo, pues pasa lo que muchas veces sucede, ¿no? El hecho de que al estabilizarse, pues baja el precio y tiene cierta minusvalía o pérdida, ¿no? Estoy pensando en el recientemente retirado Warren Buffett, ¿no? Eh, que acaba de dejar su cargo al frente de Berkshire Hathaway, una empresa que gestiona una lanita, ¿no? Casi 300 billones de dólares. Casi nada, ¿verdad? Oye, Poquito nada más. nada más, ¿verdad? Como para meternos en la bolsa, irnos de vacaciones un rato. Oye, Guayo, Warren y su difunto socio Charlie Munger en algún texto compartían que la inversión, el buen inversionista, la buena inversión es aburrida, decían ellos. Hablando tú ahorita del ruido, de todo esta vorágine informativa que te dice comprar, vender, y ahora vamos a comprar la imagen de un changuito, ¿no? Con lentes, bien simpático, ¿te acuerdas? No, no me quiero acordar, dice Guayo, porque perdí lana, ¿no? Pero la buena inversión suele ser aburrida, ¿no? Ellos desarrollaron una test de inversión en donde la inversión especulativa queda de lado para darle paso principalmente a la compra de buenos negocios. Y un buen negocio va a ser estable hoy, mañana y siempre.
esto está muy alejado a lo mejor de lo que, del cliché del inversionista que tiene varias pantallas y que está decidiendo qué comprar, qué vender, todo este, pues, ¿no? El ruido mediático del tipo que está operando, comprando en la playa, en un camastro a un lado de la alberca, su carro deportivo al fondo, no es atractivo, no genera pues coqueteo para el inversionista. ¿Deberíamos de invertir en activos aburridos para ser exitosos? Yo creo que depende también mucho del perfil de inversionista, depende de la persona. Pero, a ver, de entrada, si lo dice alguien como Warren Buffett y Charlie Munger, o sea, inversionistas de los más exitosos que hemos tenido en la historia, algo deben de saber, ¿no? Y si manejan tantos millones de dólares o manejaban porque ya están retirados y Charlie que descanse en paz, pero algo sabían, ¿no? Entonces, yo creo que para la mayoría de las personas, repito, cada caso es un caso, pero creo que para la mayoría de las personas sí es mucho más inteligente invertir de manera aburrida, porque luego intentas volverte rico de la noche a la mañana e intentas como invertir en cosas, entre comillas, sexys, que no es que esté mal per se, pero la mayoría de gente no tiene los conocimientos suficientes para que esto pueda tener éxito. O te empiezan a vender un estilo de vida que muchas veces es falso, muchas veces son carros rentados, muchas veces son pues lugares rentados, o sea, ni siquiera tienen estas personas que te venden como este estilo de vida ideal, ni siquiera tienen este estilo de vida ideal, pero como saben cómo jugarle y cómo venderla a tu mente, te lo ponen como así vivo yo, así podrías vivir yo, así podrías vivir tú. Y ellos ahí es donde generan su ganancia, ¿no? Como en venderte como esta mentoría o esta como asesoría o venderte tal vez un curso, pero no tanto como de las inversiones como tal. Entonces, un poco creo que retomando lo que me preguntabas al inicio, ¿no? De que qué tomar en cuenta al momento de confiar en alguien o no. Pues sí, a veces como el solo guiarte de lo que venden como la vida ideal, pues investigar un poco más, ¿no? Ahora, retomando esa pregunta que me haces de invertir, o sea, todos tendríamos que invertir de manera aburrida. Yo creo que no todos, yo creo que cada caso es un caso, pero sí la mayoría de gente, si quiere tener éxito a largo plazo, creo que el invertir de manera aburrida es lo más inteligente que puedes hacer, aplicando estrategias como, por ejemplo, el DCA, el Dollar Cost Averaging, ¿no? Que básicamente es invierte una parte de tu lana todos los meses, sin importar que esté caro o barato, y de tal manera vas a ir promediando entradas. Esto es mucho más eficiente que intentar buscar el momento perfecto para entrar, por ejemplo, ¿no? Pero esto ya son estrategias ya de largo plazo y justo aburridas. A final de cuentas, el invertir tu dinero, muchas veces, como tú decías, Edgar, es muy, muy aburrido. Si te quieres ir a cosas muy sexys, yo no digo que esté mal, pero sí tienes que tener cierto nivel de conocimiento mucho más avanzado para que puedas tener éxito, porque también hay por ahí ciertas estadísticas que dicen que en un largo plazo, o sea, si tú comparas, por ejemplo, una persona que opera casi casi que todos los días o constantemente contra una persona que invirtió de manera aburrida, en un largo plazo el rendimiento del portafolio de una persona que invierte de manera aburrida es mayor que el que está operando todo el día, todo el tiempo. Entonces, también hay que evaluar eso, ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, sí, justo hay un estudio hecho en Estados Unidos sobre cuentas que durante décadas no tuvieron movimiento alguno, no hubo rebalanceos, no hubo compras nuevas de instrumentos de inversión y detectaron que varias de esas cuentas en cash de bolsa eran de gente que se había muerto. Entonces resultó que los muertos habían tenido un mejor rendimiento que la gente que había estado haciendo operaciones durante el mismo periodo. No hay que extrapolarnos, es importante realizar evaluaciones periódicas de nuestros portafolios, revisar que estas estén alineadas con nuestro momento de vida. Ahorita tú platicabas, ¿no? Oye, pues mira, en este momento para mí es muy importante mi estudio, esta inversión en inmobiliario, en bienes raíces, pues viene a complementar lo que tengo. Seguramente esta inversión no la habrías hecho cuando empezaste a generar contenido y seguramente tu inversión va a ser muy diferente, Guayo, el día que te cases, el día que tengas un hijo, en el momento en el que te jubiles, tu portafolio también tendrá que sufrir un rebalanceo, un cambio. Pero sí, esto deja una enseñanza muy importante, que es que
el largo plazo, no nada más en inversiones, ¿verdad, Eduardo? En todo en la vida acaba recompensando. Y cuando hablabas de esto que te ha venido pasando a lo largo de tu vida, generalmente dicen que nos marcan o eventos o personas. En materia de inversión, ¿a ti qué fue lo que más te cambió? ¿Qué fue un punto disruptivo en tu vida? ¿Una persona o un evento? Yo creo que mucho fue de un libro. A mí, o sea, yo crecí con esta idea de que leer es aburrido, que no me gustaba leer, y yo me estaba privando por ese tipo de pensamiento al conocimiento que hay en los libros, por ejemplo. Hasta que le di la oportunidad a uno de ellos que se llamaba Los secretos de la mente millonaria de Carl Becker, lo tengo muy, muy marcado. Y después de leer ese libro me di cuenta que efectivamente al leer puedes aprender muchísimo. Si te soy honesto, hoy lo veo en retrospectiva y hay muchas cosas de las que habla ese libro con las cuales ya no estoy de acuerdo, porque un poco lo que comentabas también ahorita, ¿no? Mis inversiones van cambiando dependiendo de mi etapa de vida. Y lo que pienso, lo que digo, también va cambiando dependiendo de mi contexto, mis aprendizajes y mi etapa de vida también. Entonces, probablemente en 5 años venga hacia atrás a ver este episodio y ni siquiera reconozca al Guayo del pasado y todo lo que estoy diciendo va a ser como, ¿por qué decías eso? Es súper válido, es completamente normal ir cambiando, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, yo leí este libro, me gustó mucho en su momento y fue como que un parteaguas de que, ok, leyendo puedo aprender muchísimo. Y a partir de ahí, de verdad me empecé a devorar muchísimos libros de muchos temas, pero más puntualmente el tema de finanzas y el tema de aprender me empezó a gustar mucho más porque te abría un mundo de posibilidades. Y es que mientras más aprendes, muchas veces te das cuenta de lo poco que sabes. Entonces es hasta paradójico y es muy loco, ¿no? En tema como justo de eso, yo creo que el libro me marcó. Por ahí te digo, los eventos muy puntuales que viví, por resumirlos, yo creo que lo resumiría en estos tres que justo platicamos. El tema de las colegiaturas, el tema de mis abuelos, ver muy de cerca lo que pasaba con mis abuelos y el tema de la tarjeta de crédito, ¿no? De no entender por qué no me la daban. Creo que fueron eventos muy puntuales que me fueron llevando a tomar la decisión de que nadie me lo explicó, nunca nadie me lo iba a enseñar. Lo tenía que aprender de alguna manera y fue que empecé a investigar, ¿no? Sí, ahorita que hablabas del libro y lo enlazabas con el tema de tus abuelos, estaba pensando en un libro que no es financiero, es una novela que escribió el maestro García Márquez llamada El coronel no tiene quien le escriba. Es una novela en donde una pareja de ancianos quedan esperando durante toda la novela y seguramente durante toda su vida una pensión por parte del gobierno que nunca llegó. Luego se hizo Ujú. la película aquí en México, en donde pues se desarrolla esta idea muy vinculada al, me parece que al latino, ¿no? De que el gobierno, sobre el gobierno, este ente paternal que la mayoría consideramos será quien se encargue de mantenernos hasta el día en el que nos muramos, nada más lejos de la realidad. Tu generación, Guayo, es una generación que la va a pasar muy mal si no se pone a ahorrar e invertir hoy. Esto no es para mañana. Tú ya nos compartiste que tú ya tienes muy casada la idea de tu plan personal de retiro, estás haciendo hoy inversiones de largo plazo. Y esto, bueno, pues seguramente es el sacrificio de hoy para la recompensa del mañana. Todo ha cambiado muy rápido, Guayo, en los últimos años. Pensaba yo también hace ratito que hablabas de regiones, de países, de entornos, que el entorno en el que hoy vivimos, tal vez seamos la primera generación que ya tiene incorporada la idea de la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial, ¿tú crees que va a cambiar la forma en la que invertiremos? Uf, yo creo que sí. Yo creo que sí, y no solo va a cambiar la forma en la que invertiremos, va a cambiar la forma en la que vivimos y hacemos muchísimas cosas. Creo que el miedo que existe actualmente de que la inteligencia artificial va a quitar trabajos es un miedo real y va a pasar. Sin embargo, va a crear otros tantos nuevos. A final de cuentas, el tema de la inteligencia artificial de entrada va a ser como
Bueno, ahorita, ya en pleno 2026, la inteligencia artificial ya tiene que ser un mínimo indispensable. Como en su momento tal vez el mínimo indispensable era saber inglés o aprender a utilizar Excel, por ejemplo. O sea, tú no podías entrar a una empresa si no sabías utilizar Excel. Yo creo que ahorita, si no sabes utilizar inteligencia artificial, probablemente sí puedes entrar, pero es muy fácil que quedes por detrás de los que ya usan inteligencia artificial. Porque no solo es un tema de, y usarla bien, obviamente, no solo es un tema de ponerle un prompt y que te dé o te quedes con lo primero que te dan, es estar iterando constantemente hasta llegar a una respuesta correcta. O sea, igual es aprender a utilizar la inteligencia artificial. Y lo mismo aplica para las inversiones. Ya ahorita me ha tocado ver diferentes plataformas en México y mexicanas que ya te arrojan un análisis financiero con inteligencia artificial. Si bien es cierto que yo no confiaría en este tema al 100%, también es un hecho que la inteligencia artificial muchas veces es mucho más inteligente que una persona. ¿Por qué digo esto? Porque la inteligencia artificial tiene toda la información que existe ahí afuera. Tiene toda la información que está en Internet, tiene toda la información pública a la que tú como ser humano, en la que, por ejemplo, si quieres hacer un análisis de una empresa, tienes que irte a los reportes anuales, a los reportes trimestrales, a la página de Investor Relations de cada empresa en particular. Pues bueno, la inteligencia artificial lo puede hacer de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida que tú. Ahora, si bien decir esto, tampoco quiero dar el mensaje de que, ok, los robots o la inteligencia artificial nos van a reemplazar al 100%. No, creo que hay ciertas cosas que el ser humano todavía es indispensable en el proceso. Entonces, como yo veo la inteligencia artificial en el mundo de las inversiones es un potenciador que te va a ahorrar demasiado tiempo, pero no es suficiente, al menos de momento, el análisis de solo la inteligencia artificial. O sea, sí tienes que meterle todavía conocimiento que tengas para poder llegar a un buen resultado. Entonces, creo que se vienen muchos cambios. Creo que la inteligencia artificial va a cambiar muchas cosas y en el mundo de las finanzas muchísimo también. Probablemente de una manera más lenta que en otros sectores, porque hay que cumplir con ciertas regulaciones y ciertas cosas un poco más complejas, pero eventualmente creo que llegaremos a un punto en el que ni siquiera nos imaginamos, yo siento. Durante los últimos 2 años, la concentración del Standard Poor's 500 en empresas del sector tecnológico ha sido como nunca en la historia. Y esto ha provocado además que prácticamente todos los mercados de renta variable en el planeta hayan tenido crecimientos importantes. Cada de 2, 3 días vemos máximos históricos en estos índices. ¿Tú crees, Guayo, que estamos viendo una burbuja? Es algo disruptivo y es como si pensáramos hace 80 años que Ford se iba a caer, la acción de Ford se iba a caer porque ya había crecido mucho, ya habían vendido muchos carros y el modelo del Fordismo de creación de valor en el sistema de producción era insostenible, ¿no? Imagínate que alguien hubiera pensado eso. ¿Tú qué crees? Ya estamos a punto de que la burbuja estalle, le queda para inflar más o no es una burbuja. Yo creo que sí es una burbuja, pero con ciertas matices. Yo creo que la carrera de la inteligencia artificial la van a terminar liderando empresas muy específicas. Ahorita podríamos meter en la conversación a OpenAI, podríamos meter en la conversación a Google, que está lanzando actualizaciones con todo el ecosistema constantemente. Y es que Google tiene toda la base de datos, tiene toda la información. Entonces, yo los veo como adelantados en la carrera con Gemini, con Antigravity, con Notebook LM, o sea, con todo lo que está alrededor del mundo de inteligencia artificial de Google. Entonces, yo no me atrevería a decirte que vamos a ver un monopolio, por ejemplo, de inteligencia artificial, de empresas específicamente que se enfocan en inteligencia artificial, pero yo sí creo que el mercado se va a concentrar en empresas muy específicas. Ahorita están saliendo, es que igual ahorita están saliendo muchísimas inteligencias artificiales que sirven para cosas muy particulares y muchas de ellas yo siento que van a terminar quebrando porque sí es muy caro el hacer a veces este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso yo digo que probablemente sí es una burbuja, pero con ciertas matices. A final de cuentas, este, yo honestamente no creo que la inteligencia artificial vaya a desaparecer. Es algo que existe hace muchísimos años
y ahorita tomó demasiada fuerza porque ya es como que una manera en la que te puedes comunicar con la inteligencia artificial. Antes solo era de que una tecnología que estaba al alcance de los pocos que la lograban entender y la lograban aplicar. Ahorita con estos LLMs que literalmente puedes hablar con una inteligencia artificial, es, es una locura, ¿no? Entonces, siendo muy puntual con mi respuesta, yo creo que es una burbuja, pero con matices. Siento que al momento en el que estalle, es que se van a quedar como los principales competidores con gran parte del mercado, con gran parte del pastel. Y no creo honestamente que la inteligencia artificial vaya a desaparecer. O sea, creo que cada vez hay mucha más gente que está entendiendo la importancia de aprender a usarla y está eficientando diferentes procesos en diferentes industrias, ¿no? Entonces, yo a título personal, por ejemplo, le estoy empezando a adaptar para llevar mis finanzas personales, ¿no? Cosa que antes me llevaba, por decirte algo, 1 a 2 horas al mes. Ahorita probablemente me está tomando 30 minutos al mes o 15 minutos al mes, porque ya son cosas que como son muy repetitivas, pues hay formas de programar ciertos robotitos para que te ahorren tiempo, ¿no? Obviamente, la inteligencia artificial no es perfecta, a veces comete errores, por eso también es importante revisarlo, no literalmente confiar al 100% de lo que te da. Pero sí, bueno, me desvié un poquillo, pero sí creo o al menos es como yo lo veo, ¿no? Sí, estaba pensando, Guayo, que en México vino también a generar cambios profundos en el sector financiero. Hablamos de tecnología y finanzas, y el universo fintech provocó cambios importantes en la forma en la que invertimos. De 200,000 contratos de inversión en casas de bolsa que hubo durante años, pasamos ya casi a 5 millones de cuentas abiertas a través de dispositivos en plataformas como GBM, como Finamex, como Bursanet, como Cuspid. Lo que hace ratito hablabas de tu cuenta Nu, por ejemplo, ¿no? O sea, la posibilidad de que en tu teléfono pudieras abrir una cuenta de ahorro, solicitar un crédito. Ha cambiado mucho la dinámica o cómo gestionamos nuestro patrimonio. Eh, Guayo, y el contenido que hace está alineado para este crecimiento. ¿Hacia dónde va Guayo Finanzas? Platícanos un poquito cuál es el futuro de todo lo que estás haciendo. Pues ahorita precisamente estamos en una reestructura. Queremos cambiar un poco el contenido, obviamente manteniendo como principal enfoque el tema de las finanzas personales. Si te soy honesto, ahorita me está llamando mucho la atención justo el tema de la inteligencia artificial. He estado estudiando al respecto, he estado en diferentes cursos, talleres de inteligencia artificial, en máster. No me considero un experto, ni mucho menos, pero pues estoy poco a poco como que aprendiendo el tema. Entonces, estoy justo evaluando ciertas situaciones, pero bueno, mantendremos el tema de finanzas personales, le meteremos cada vez más fuerza al tema del retiro, porque creo que cada vez hay más conciencia al respecto, pero falta muchísimo para que la gente de verdad pueda tener un retiro como le están soñando, y más lo que comentabas hace rato, no más para la gente de mi generación, que ya no tenemos un retiro, ya no tendremos un retiro si no hacemos nada al respecto, ¿no? Entonces, ese tema, o sea, hay como diferentes cosas que se están terminando de aterrizar, pero sí, se viene mucho más contenido. Quiero reactivar un podcast. Tengo un podcast por ahí llamado Éxito a Centavos, entonces lo quiero reactivar para que tengamos como esa constancia que no hemos podido tener. Pero bueno, también estamos decidiendo en qué nos vamos a enfocar, porque luego me pasa que me quiero enfocar en 1000 cosas y no termino haciendo ninguna porque me abrumo y bueno, tenemos que terminar de aterrizar bien qué es lo que queremos, pero si soy muy puntual o por cuál me estoy inclinando más, es de entrada justo darle una vuelta al contenido. El podcast me llama mucho la atención retomarlo. Este, y el tema del retiro, darle demasiado punch. Y dependiendo igual qué tanto vaya avanzando en inteligencia artificial, pues lo podremos ir metiendo por ahí, ¿no? Si tuvieras que quedarte para toda tu vida con una acción o un ETF, ¿cuál elegirías? Te digo, yo soy más de ETFs, entonces me voy a inclinar con ETFs y también te voy a dar una acción a ver qué tal. Si tuviera que quedarme con un ETF, yo me estaría debatiendo entre el VO de Vanguard, que sigue las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, o el QQQ, que sigue el Nasdaq.
Y si fuera una acción, yo me quedaría con Apple. Me parece una empresa muy innovadora, me parece una empresa que hace las cosas muy bien, a pesar de que probablemente el cambio de un iPhone a otro es casi nada muchas veces. Tienen la fórmula perfecta para que a pesar de que los cambios sean mínimos, la gente sea tan fiel al consumirles que a veces es hasta inexplicable, es una locura. Entonces, sí, yo creo que me quedaría entre esos dos ETFs. Si tuviera que elegir uno, yo creo que me inclino por el Nasdaq, por tema que está más enfocado a tecnología, y por una acción, yo creo que me inclinaría por Apple. Sí, alguna vez, bueno, cuando le preguntaron a Warren Buffett qué es lo que él quiere que hagan con el dinero que él, obviamente después de todas las donaciones que va a hacer una vez fallecido, con su patrimonio, ¿en qué le gustaría que invirtiese en ese dinero? Él respondió en un ETF y un ETF indexado al S&P 500. ¿No? No es sencillo elegir una acción y por eso en su momento John Bogle, el creador de esta empresa Vanguard, que es una gestora de ETFs gigantesca, decía, bueno, es muy complicado encontrar o determinar o comprometerte con una acción, así que pues, en lugar de comprar o buscar una aguja en un pajar, pues mejor compras todo el pajar completo, ¿no? Que es lo que ahorita nos compartías. Irte sobre Nasdaq o irte sobre el Standard Poor's 500, pues una chulada. Fíjate, Guayo, eh, una vez encontré una gráfica, esto fue Ujú. como por ahí de la pandemia, a lo mejor hasta un poquito antes, y era una gráfica que empezaba en 1977 y se ajustaba perfectamente a mí, porque yo nací en el 78, y era Ok. como si el papá de Edgar Arenas hubiera decidido en esa grafiquita que empezaba con $1, Ujú. comprar un activo indexado al S&P 500 y otro activo indexado a el Nasdaq 100, lo que ahorita tú mencionaste, idéntico. Y obviamente después casi de 42, 43 años, esta grafiquita daba como resultado que si mi papá hubiera, obviamente era un mundo diferente, no había ni siquiera ETFs, Ujú. pero si hubieran existido y mi papá hubiera puesto $1 en el QQQ o en el IBB, o bueno, el ETF que tú elegiste, yo para mis 40 años tendría más o menos, sin poner $1 más, un centavo más, nada más, gestión pasiva, como tú lo dijiste, en el S&P 500 como $6,000 y en el Nasdaq 100 como $7,000. Una locura, ¿no? Con $1 Obviamente nomás. no pasó de la noche a la mañana, son 40 años. Inversión muy aburrida, mi querido amigo, como lo platicábamos hace rato, ¿no? Pero la paciencia premia en todo en la vida, ¿no? Pues para nosotros ha sido un premio tenerte aquí, Guayo. Generalmente concluimos siempre con lecturas. Tú ya nos compartiste un libro que a ti te marcó, pero si tuvieras que compartirnos ya para ir concluyendo alguna otra bibliografía, alguna otra lectura que te gustaría recomendarnos, ¿cuál o cuáles serían? Buenísimo. Me encanta I Will Teach You to Be Rich de Ramit Sethi. Me parece un cuate muy bueno, muy, muy, muy bueno. Este, ¿qué otro libro por ahí? Es que tampoco me quiero ir con los básicos. Todo lo que es la serie de mi buena amiga Pau Caso, que está viendo este podcast, le mando un saludo. Saludos, Pau. Acaba de ser nuestra invitada hace como 2, 3 meses. Así que sí, Una saludos. crack, una Sí, sí, super crack, sí. Pau. Ya me aventé what the fuck con el SAT, what the fuck con el Infonavit, what the fuck con las tarjetas, what the fuck con el retiro. Me parece una locura lo que está haciendo Pau. Este, mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que ¿Alguna podríamos dejarlo. biografía? ¿Alguna biografía? Si vieras, no soy tanto de leer biografías, si te soy honesto. No soy tanto de leer biografías. Soy más como, si quiero ver una biografía, prefiero verla en película. Soy más de ese tipo. Soy el típico de que, ¿leíste el libro? No, pero sí vi la película, ¿ya sabes? Entonces, me gusta mucho, por ejemplo, la biografía de Ray Kroc de McDonald's. Ojo, aquí hay cosas con las que me debato entre que estuvieron bien y que estuvieron mal, pero creo que es una buena historia.
Me gusta mucho la historia de Bimbo. Me gusta mucho, mucho la historia de Bimbo. Esta creo que no hay película, pero sí hay documentales en YouTube. Y pues sí, tema de biografías, como que me voy más en películas. Muy bien, mi querido Guayo. Oye, pues ahora sí que sobre advertencia no hay engaño. Yo te dije que íbamos a platicar a todo dar, que iba a ser una buena charla de cuates y de amigos. Yo te quiero agradecer en lo personal el tiempo dedicado a la grabación de este episodio. Y para terminar, pues me gustaría preguntarte, cuestionarte, que tú nos dijeras, ojo, no qué debería de hacer un buen inversor, lo opuesto. ¿Tú qué consideras que un buen inversor no debe de hacer? Con lo que platicamos y con la experiencia que he tenido, no deberías caer en el FOMO. Nunca caigas en el FOMO. O sea, oportunidades siempre van a haber y si está demasiado alto, justo también creo que lo decía Warren Buffett, si todo el mundo está invirtiendo en un activo, es el momento perfecto para vender. Si todo el mundo está vendiendo, es el momento perfecto para comprar. A veces es complicado porque la psicología y las emociones son muy difíciles de controlar muchas veces, pero creo que es muy importante tenerlo muy claro, porque si no compras muy caro y es altamente probable que al comprar muy caro, no es que vayas a tener pérdidas siempre, pero es más difícil tener las ganancias que esperas. Entonces, no caer en el FOMO es muy importante. Muy bien, pues ha sido Eduardo Guayo Castellanos aquí en el podcast Invirtiendo y Entendiendo. Guayo, gracias por el tiempo y a toda la gente que se ha conectado, que nos está viendo, que nos está escuchando. Les pido que compartan el contenido, que le den un pulgar arriba para que más personas con sus mismos intereses puedan acceder a él. Y como siempre, les deseo que tengan felices inversiones. Guayo, y a todos, hasta pronto.